¿Cómo están? ¿Están bien bendecidos? Ok. Bueno, ¿están listos para recibir esta palabra? Quiero hablar acerca de la muerte y a través de la escritura ver si la muerte es un lugar o es un estado y tratar de entender las diferencias entre uno y otro y también aprender un poco más acerca de ese lugar de los muertos y quiénes van a ir a ese lugar. Amén. Vamos a leer la escritura y vamos a una parte de escritura que es Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a dar lectura a esta parte de escritura de Génesis 1, 1 y 2. Dice la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El que sigue: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos habla en esta tarde y seamos edificados por ella. Permite, Dios, que tu Espíritu Santo traiga revelación y entendimiento a todos los que estamos aquí, y a partir de hoy nuestra vida cambie y nuestra perspectiva cambie con respecto a esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ocupen su lugar, por favor. Bien. Cuando se habla acerca de la muerte, se especula muchísimo acerca de este ente, sí, que es la muerte. La Biblia describe a la muerte como en Éxodo, cuando habla que salió un ángel y mató a algunos miles de asirios. Y entonces hay un pasaje que describe la muerte como si fuera el ángel de la muerte. Pero dentro de la escritura, en el primer servicio, escúchenlo, porque la muerte físicamente, por decirlo así para que entendamos, físicamente, porque no se puede hablar de entes espirituales físicamente, pero a nuestro entendimiento como personas, la muerte es una sombra. David, cuando hablaba en el Salmo 23, 2 acerca del valle de sombra de muerte, no se estaba refiriendo solamente a un valle donde él caminaba y que estaba cubierto por enramadas y por árboles, y era un riachuelo cuando él iba huyendo de sus enemigos y estaba en angustia, en dolor, en preocupación, en temor. Él describe ese lugar como ese valle de sombra de muerte. Pero él va mucho más allá, no se queda solamente en lo natural, sino que va más allá, y él describe que la muerte es como ese lugar de tinieblas, como ese lugar de oscuridad. Me fui a Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, porque la Biblia dice que la tierra estaba en caos. El término desordenado y vacío también se utiliza el término caos, y la tierra estaba en caos. Y en ese universo estaba de la tierra, solamente reinaba la oscuridad, reinaban las tinieblas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero lo que llama mi atención es que esa luz no se produjo por medio del sol y de la luna, porque eso se sucede versículos más adelante. Entonces la pregunta es: ¿qué produjo esa luz? ¿Y a qué tinieblas se estaban refiriendo? Nosotros conocemos la noche y el día, sí, en nuestro diario vivir y en nuestras 24 horas que vivimos, 12 horas de día, 12 horas de noche. Pero la Biblia hoy no está hablando de esta clase de luz ni esta clase de oscuridad, porque dice que esas tinieblas estaban cubriendo la faz del abismo. Una faz es un rostro, el rostro de lo que representa algo.
Un rostro es lo que te representa. Un rostro es aquel que dice quién tú eres. Por eso dice que había dos faz. En Génesis 1:2 dice que había dos faz, dos rostros diferentes. Uno era el rostro de la oscuridad, de las tinieblas, y el otro era el rostro de lo que representaba a Dios sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. Así que vemos faz, cuando tú defines el término faz, se refiere a un rostro, a una cara. Y una cara es lo que representa a determinado ser. ¿A ti qué te representa? Una cara. Por la cara eres reconocido, por tu rostro eres, saben quién tú eres. ¿Están aquí? Así que cuando vemos Génesis 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 de Génesis capítulo 1, entonces vemos que hay dos representaciones desde el principio cuando se creó el cielo y la tierra. Hay un rostro que representa las tinieblas y hay un rostro que representa a la vida, que es el Espíritu de Dios. Pero hay un tercer rostro que se revela por medio de la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero la luz no fue formada de ninguna creación, ni primaria ni secundaria, sino vino como respuesta a una palabra, que fue la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz. Y esta luz, por supuesto, emana de quien suelta la palabra, que es Dios mismo. La Biblia dice que Dios es luz. La Biblia dice que Dios, sí, es quien trae y resplandece con esa luz en medio de las tinieblas. Pero la Biblia también nos enseña que entonces el rostro contrario a la luz es un rostro de tinieblas, de obscuridad. Y ahora ese rostro de tinieblas y de obscuridad es representado como una sombra. Y esa sombra es la muerte. La Biblia dice que la muerte es un enemigo, no es un aliado. Muchos no logran entender esta parte de la muerte. La muerte no es un aliado tuyo. Hay personas que se suicidan porque ven a la muerte como un aliado, pero jamás en la Biblia encontramos nosotros un pasaje que respalde que la muerte sea un aliado. O que la muerte también, otra cosa que se llega a pensar, he escuchado de personas que desean la muerte más que la vida. Tenemos un caso en la Biblia de Elías, el profeta, que llegó un momento en su tiempo tan lleno de angustia que pensó que la muerte era la respuesta al alivio de lo que él cargaba. Y hay muchas personas que llegan a pensar que para aliviar sus penas necesitan la muerte y que la muerte es un aliado que puede mitigar sus penas. Un error muy grande, porque no vemos en la Biblia que la muerte tampoco sea la respuesta para aliviar las penas o el dolor o la aflicción en la vida de una persona, sino lo único que hace la muerte es sumar más dolor, sumar más sufrimiento, sumar más tristeza. Si ustedes no alcanzan a ver a la muerte como aquel ente o aquella sombra o aquel ángel, vamos a decirlo así, de que está encargado de traer dolor, llanto, sufrimiento a la vida de la persona, entonces nunca vamos a poder entender el verdadero sentido de lo que es la muerte. Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 2, versículo 17, que no comieran del árbol de la ciencia de bien y de mal, porque el día que comieran de él, sí, sus ojos serían abiertos y experimentarían la muerte. En Génesis capítulo 3, versículos del 8 en adelante, nos damos cuenta todo el proceso que hubo en la vida de Adán y Eva cuando ellos caen en la transgresión de haber desobedecido a la palabra de Dios. ¿Y qué les vino como consecuencia? La primera cosa que vemos no tiene que ver con dejar de existir, porque la muerte solamente nosotros la definimos como dejar de existir. La ciencia define a la muerte como dejar de existir.
la persona deja de existir sobre la faz de la tierra. Al dejar de existir es que nunca más esa persona va a tener la oportunidad de poder estar sobre la faz de la tierra. Hasta ahorita, de los que hemos perdido un ser querido que tiene más de 20 años de muerto, no le hemos vuelto a ver caminar sobre la faz de la tierra. Porque a eso se refiere la muerte cuando dice que la ciencia dice que la muerte es dejar de existir. Y por supuesto, al entender esto nosotros, de que la muerte es dejar de existir, efectivamente es una gran verdad, porque jamás volvemos a ver a la persona que alguna vez vimos sobre esta tierra, jamás lo volvemos a ver, porque dejó de existir. Ahora, ese dejar de existir solamente aplica para acá en la tierra, pero no es para él la otra vida. Esa persona dejó de existir aquí en la tierra, pero esa persona sigue existiendo en el otro ámbito, en la otra atmósfera, que la Biblia lo llama el Seol. La Biblia lo llama el Hades. Para todas las culturas que han existido, desde la mesopotámica hasta la cultura de esta cultura que tenemos de inteligencia artificial, vámonos a todas las culturas, desde la mesopotámica, la más arcaica y la más vieja, hasta la cultura en la que estamos viviendo, que es la tecnológica, ¿sí? La de inteligencia artificial en estos últimos tiempos. Esas culturas, vamos a hablar hasta la cultura egipcia, que predominó hasta el tiempo de Moisés en el siglo XIV antes de Cristo, o sea, hace 3400 años. Ellos no veían a la muerte como un dejar de existir. Ninguna de esas culturas dice que la muerte es dejar de existir. Para esas culturas la muerte significa una transición. Y la muerte también significa, sí, estar en un lugar determinado. Pero jamás nunca dicen que la muerte es dejar de existir o es la parte a donde el hombre deja de existir y ya no hay más después de vivir sobre esta tierra. Claro que hay filosofías, teologías, sectas que te hablan de que la muerte, el hombre vive sobre esta tierra, aquí vives el infierno y aquí vives el cielo al mismo tiempo, y cuando mueres ya terminó todo. Así es como te definen algunos grupos religiosos, entre ellos los testigos de Jehová. Ellos definen a la muerte como ese dejar de existir y que ya en el otro lado no hay nada más, no existe nada más. Esto es muy falso. Además, es una doctrina muy peligrosa. También hay doctrinas peligrosas como las hindúes, algunas asiáticas que hablan de la reencarnación y que también es una doctrina muy peligrosa porque la reencarnación no existe. Te lo pruebo bíblicamente, Hebreos 9:27. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido algo. ¿Qué está establecido? Esto, de la manera que está, ¿qué? Ya establecido. Y si se estableció es porque no hay más. Esto es lo que existe. Se estableció para los hombres, noten bien, para los hombres. Está establecido para los seres humanos. Que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Entonces, este versículo derriba la teoría de la reencarnación. No hay reencarnación, no existe la reencarnación. El hombre está para que viva sobre esta tierra. ¿Cuánto tiene que vivir el hombre? ¿Cuánto es lo que debe vivir el hombre? También está en la Biblia. Salmo 90:10. La Biblia dice cuánto va a vivir el hombre y de ahí no vas a pasar, te lo aseguro. No importa cuánta inteligencia artificial pueda haber, no importa cuántos órganos mecánicos te puedan poner de ahora en adelante, lo cierto es que el hombre hasta ahorita científicamente no puede pasar de esa edad. La Biblia dice, los días de nuestra edad son, ¿cuántos? 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Pero aunque tú vivas 100 años, con todo su fortaleza es molestia ahí, trabajo porque pronto pasan y volamos. O sea, también debes de entender que nuestra estancia sobre esta tierra de 70, 80 años, así vivas 90 o hasta 120, tu vida se va así de rápido. Y así prestamente, ¿qué? Volamos. Así como llegó, así también se va tu vida. Esto también nos lo describe bien en el libro de Job, capítulo 14, versículos del 1 al 4, 5, que vamos a leer para que lo grabes, ¿sí? Bien.
Mira lo que dice acerca de la vida. El hombre que es nacido de mujer. ¿Habrá personas nacidos de mujer aquí? A ver, pastor, qué irónico. Pues compórtate como hombre entonces. Compórtate como mujer. Compórtame como un ser nacido de mujer. Hey, ¿están aquí? Entonces, si eres nacido de mujer, ¿dice que eres largo de días? No, dice corto de días y harto de sinsabores. La vida, mira, se nace llorando, ¿sí? Y se muere llorando uno. La vida es dolor. La vida no crea, sí hay etapas muy bonitas en la vida, tiempo de paz, tiempo de guerra, tiempo de abundancia, tiempo de escasez, o sea, todo tiene su tiempo. La vida es cíclica y escúchame bien, no siempre los tiempos nos van a favorecer. Vean Eclesiastés capítulo 3, muy interesante el ciclo de la vida. En un ciclo lunar nos da 28 obras o acciones, Salomón, acerca de lo que es la vida. Así que hay un tiempo de paz. Mira, tu matrimonio es un tiempo de paz bien bonito, bien chévere y disfrutamos y todo, pero no siempre es así. Luego de repente viene un tiempo de guerra y quisieras matar a la pareja que tienes a tu lado. Quisieras ponerle cianuro en su café. Quisieras ponerle la almohada en el rostro y asfixiarla para siempre y que ya no exista. Solo lo pensaste, pero no lo vas a hacer. Pero hay personas que sí lo han logrado hacer. Hay personas que sí han participado de esta maldad. Pero repito, el que sigue, dice versículo 2, sale como una flor. Ven las mañanas cuando salen las flores, ya por las tardes están marchitas, no duran más que unas cuantas horas, desafortunadamente, y es cortado y huye como la sombra y no permanece, huye como la sombra, porque el alma es una sombra. Grábense bien esto, tu alma es una sombra. ¿Y por qué se vuelve una sombra? Porque no tiene luz propia. La luz la refleja el Señor. ¿Sí? O es una oscuridad, es como algo oscuro, para que me entiendan. Ahora, dice, y no permanece. El que sigue. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. El que sigue. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti y tú le pusiste límites de los cuales no pasará. Tienes que aceptar que la vida depende de Dios, como la muerte también depende de nuestro Dios. Y Dios le puso límites a la vida del hombre. No solamente le puso esos límites, sino le puso el número de sus días y de sus meses están contados. Por eso cuando alguien muere de tu familia, nunca te quejes delante de Dios y dale gracias a Dios por la vida que tuvo. Porque hay personas que nacen un día y en 24 horas fallecen. Hay personas que viven y que viven 80, 90 años y damos gracias a Dios por ello. Hay personas que viven 40, 50. Y si tú nunca aceptas esto como la voluntad de Dios, siempre va a haber una clase de rebeldía en nuestro corazón acerca de la muerte. Y vivimos cada día nosotros como si la muerte no nos fuera a asistir en algún momento, o como si la muerte no fuera a llegar a nosotros, porque ya lo leímos, está establecido que los hombres mueran una vez. Todos nosotros estamos desafortunadamente condenados, por decirlo así, si cabe la palabra, condenados a morir. Todos los que estamos aquí, solamente la venida de Jesús, solamente el arrebatamiento de Jesús, nos puede librar a nosotros de la muerte. Pero si Cristo no viene, nosotros todos los días estamos expuestos y estamos de alguna manera, deberíamos estar listos para enfrentarnos. Así como nos enfrentamos a la vida, también debemos estar listos para enfrentarnos con la muerte. La Biblia dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Todos nosotros tenemos que enfrentar la muerte en cualquier momento de los días o de los meses de nuestra vida, cuando nos llegue el momento, y al enfrentarlo debemos de estar preparados para enfrentar a la muerte, y no solamente tenemos que enfrentarla, sino tenemos que vencerla. Y la única manera para vencer a la muerte es habiendo nacido de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual venció al pecado y venció a la muerte, dice la Escritura. No es que te vuelvas un religioso, porque no es la etiqueta que tú portes de una religión o de una denominación religiosa lo que te da la oportunidad a ti de ser salvo y de vencer a la muerte. La única manera para vencer a la muerte es que creas que verdaderamente Cristo murió por ti para vencer al pecado
y para vencer a la muerte. Si tú no crees que Cristo murió por ti, desde ese momento no hay manera de que tú puedas vencer a la muerte, solo creyendo que Cristo venció a la muerte por ti. Y si tú te revistes de Jesús, entonces tú estás listo para vencer a la muerte. ¿Están aquí? Ahora, la ciencia dice o la medicina dice que el hombre suele vivir 73 años sobre la faz de la tierra y la mujer 77 años. El promedio de vida que hay en el mundo es de 77 y 73 años respectivamente. Ese es el promedio de vida. Les decía un poco en la mañana que cómo es que la mujer suele vivir más que el hombre. Porque Dios restituye algunos años a la vida de la mujer por cuanto ella da parte de su vida para traer un bebé a la vida. Y lo que hace Dios es bendecir a esa mujer cuando da hijos, restituirle algunos años más de vida, porque la mujer se salvará criando hijos, dice la Biblia. Entonces esta clase de salvación tiene que ver con salud. Dios te va a dar y devolver años de vida. ¿Por qué? Porque has parido hijos. Entonces tú cuando llegues con Dios decir, ay, me pasé criando hijos y perdí los mejores 10 años de mi vida. Y eso está mal que tú lo pienses así, porque lo que hizo Dios simplemente es que tú vas a vivir más que tu marido. Hey. No hay aménes, no hay nada. A nadie le gusta la muerte, ni tampoco pensar en la muerte, pero muchas mujeres tienen la dicha de que van a vivir más que sus maridos. Y en eso es lo único que deberías de envidiar a tu esposa. No hay amén, no hay nada. Bien. Entonces, ahora, Isaías 60, versículo 2, vamos a leer, dice la escritura así. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, su resplandor. Las tinieblas han cubierto la tierra. Ahora, ¿cómo es que va a llegar una etapa en que la tierra va a estar totalmente cubierta de tinieblas? Escuchen, ¿qué representan las tinieblas? Caos. ¿Qué representan las tinieblas? Confusión. ¿Qué representan las tinieblas? Falta de vida. ¿Qué representan las tinieblas? Falta de luz. ¿Qué representan las tinieblas? Muerte y destrucción. Entonces va a llegar un momento en que la tierra va a estar cubierta de tinieblas. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que ya las tinieblas están cubriendo toda la tierra? Cuando veas caos, desorden, muerte, destrucción, entonces es ahí cuando debes de darte cuenta, despertar, notar que la tierra está cubierta de profundas tinieblas. Nuestro país. En nuestro país están muriendo cerca de 100 personas diariamente, solo en nuestro país. 100 personas diariamente. Qué tremendo, porque la estadística sí que me dice que 100 personas aproximadamente mueren al día en los 32 estados de la República Mexicana. Sí, en esa estadística puede estar alguno de nosotros. Por eso debemos tener nosotros conciencia acerca de la vida como acerca de la muerte. Nuestra conciencia no debe de estar cauterizada, nuestra conciencia no debe estar en tinieblas, nuestra conciencia no puede ser parte de un sistema de cosas que mantienen sin vida a multitudes. Por eso Cristo dice en su palabra que Él vino para dar vida y vida en abundancia. La vida en Cristo es diferente. La vida en Cristo no es caótica. La vida en Cristo no es de confusión. La vida en Cristo no es de conflictos, no es de peleas. La Biblia habla acerca de que Dios creó al hombre para que no estuviera solo. Y a veces nosotros lo masculinizamos el término. No es bueno que el hombre esté solo, leeré ayuda idónea. No masculinicemos, simplemente veamos de manera general. Y no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, que potencialmente el hombre tiene la capacidad de ser altamente social y sociable. Dios creó al hombre para ser altamente social y sociable. ¿Por qué creen que no se quieren ir muchos al rancho? ¿Por qué creen que quieren vivir como garapiñados aquí en la Ciudad de México?
y que prefieren comprar un huevito de Infonavit de 30 metros cuadrados, pero prefiero esos 30 metros cuadrados a la hectárea que tengo de tierra allá en mi rancho donde estamos un poco solitos. ¿Saben por qué sucede este fenómeno? ¿Sí? ¿Por qué sucedió el fenómeno de que se empezó a poblar la tierra y a multiplicarse la tierra y a juntarse los hombres en los unos con los otros? ¿Por qué? Porque el hombre no está diseñado para vivir solo. La Biblia lo dice, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no está hecha para nosotros. La soledad no fue diseñada para nosotros. Dios dice en su palabra, al ver que el hombre no es bueno que esté solo, y no porque se portara mal, sino porque simplemente el hombre fue creado para ser altamente social y sociable, y para que el hombre pueda responder y pueda socializar con los demás. Y entonces, si tú te das cuenta que si algo ataca al hombre es la soledad, si algo daña al hombre es la soledad, si algo lastima al hombre es la soledad, pero es el machismo y es el feminismo lo que te hace ver que tú no necesitas a alguien a tu lado. ¿Para qué? Para poder vivir. Por eso lo que ahora han traído estas nuevas culturas, estas nuevas ideologías, es hacer que se rompa la estructura y el diseño de Dios desde el principio, donde Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, y donde dice la Biblia que Dios nos hace habitar en familia, y donde la Biblia dice en Génesis 12 que Dios bendecirá familias, no bendecirá individuos solitarios, tanto como a personas como familia. Es más, Dios no bendijo a Isaac mientras no estuviera casado. Dios bendijo a Isaac cuando se casó y cuando procreó y vino la familia y vinieron los hijos. Isaac fue más bendecido que cualquiera. Y vamos a la Biblia y caminamos por la Biblia y nos damos cuenta que siempre la prosperidad viene en familia. Cuando estuvo el arca del pacto con Obed, en la casa de Obed, ahí en Edom, o el edomita, nos damos cuenta que bendijo a toda la familia. Sí, Dios bendice familias, Dios bendice hogares. El divorcio está conectado con la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte, ¿qué significa? La muerte no solo es dejar de existir. La muerte significa separación, porque la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron y ellos murieron, fueron expulsados del huerto del Edén. Eso es separación, eso es división. Ellos fueron sacados de ese lugar. La muerte significa separación porque se separa tu alma de tu cuerpo. La muerte significa separación porque te separa el cuerpo de la persona y se va al polvo de la tierra y es separado de la familia. La muerte significa separación porque es separado Dios del hombre. Dios se separa del hombre por causa del pecado que trae muerte. Así que la muerte trae división, la muerte trae separación, la muerte simplemente hace que las familias se dividan, que las familias se separen. Así que la muerte no solamente tiene el sentido de dejar de existir, sino la muerte tiene que ver también con división, tiene que ver con separación, separados. Por eso dice la Biblia, separados de mí nada podéis hacer. Este tipo de separación es decir, porque la muerte no tiene nada que ver con la vida. Y la vida no tiene que ver nada con la muerte. Y cuando tú te separas de Dios, has escogido el camino de la muerte. Cuando alguien se divorcia dentro de la familia o del matrimonio, lo único que estás trayendo es muerte, ¿sí?, a esa familia. ¿Por qué? Porque el divorcio lo que trae es separación. Alguien se separa del hogar, alguien se separa de los hijos, alguien se separa de la familia. Y eso es muerte. Por eso Dios aborrece el divorcio que trae muerte o que es muerte. Todo lo que trae división o separación en la vida de los individuos es muerte. Por eso Dios dice no ames el dinero, sí, más que todas las cosas, porque esto trae muerte, porque por muchos se desviaron de la fe, es decir, se separaron de la fe por amor al dinero, esto es muerte. Todos los excesos traen muerte. Ahora, la glotonería es muerte. Cuando una persona no sabe controlar sus impulsos por comer, está trayendo muerte a su vida, porque Dios nos enseña a bien comer. Pero cuando somos glotones, entonces estás atrayendo la muerte. Tú no te fuiste, ¿viste que no te fuiste borracho? ¿Viste que no estás adulterando? ¿Viste que no estás matando a nadie? ¿Viste que no estás robando a nadie? Ah, no, pero ¿cómo comes? Te estás matando a ti mismo. Cuando tú fumas, cuando tú te drogas, cuando tú te emborrachas y no le paras al alcohol, a la droga, al tabaquismo, tú te estás matando a ti mismo. Estás trayendo muerte sobre de ti. Entonces estás amando más la muerte que la vida.
Entiéndanme, hay cosas que no solamente tienen que ver con un pecado, que tenga que ver con fornicación, adulterio, con robar, etcétera, porque muchos, yo no he matado a nadie, pero ¿qué tal maltrata su cuerpo? El abuso del sexo también trae muerte por medio de SIDA, enfermedades venéreas crónicas que dañan la vida de las personas, etcétera. Abuso sexual, cuando tienes más de una pareja, vienen cánceres a la vida de las personas por no tener control y dominio sobre sus deseos sexuales. Los abusos, todos los abusos traen muerte. Por eso Dios los prohíbe, por eso Dios no está de acuerdo con nada de eso, porque traen destrucción y muerte a la vida de las personas. Me ha tocado enterrar personas que por un marido de no tener control trajo el SIDA a su casa y infectó a su esposa, la cual no sabía que andaba cometiendo pecados muy graves, y al final por la enfermedad reveló la maldad del propio marido que había traído esas enfermedades a casa. Se muere la mujer y poco tiempo después se muere el hombre. Entonces, por favor entiendan y analicen que la muerte no solamente es ese ente que es una sombra, sino también la muerte es un enemigo y que viene por causa del pecado, pero que no solo el pecado tiene que ver con adulterio, fornicación, robo, fraude, sino también tiene que ver con mal comer, tiene que ver con meterse cosas que no son correctas, ¿sí? Y que desafortunadamente muchos las practican y muchos permiten que todos esos males entren a su vida. Nosotros tenemos que amar la vida. Y Dios, el remedio que puso para la glotonería fue el ayuno. ¿Hey? Dios puso para la glotonería el ayuno. Así que el ayuno es una bendición para todos los que solemos practicarla. ¿Están aquí? Ok. Así que por favor ponle cuchillo a tu garganta y hay que ayunar 1, 2 o 3 veces a la semana para desintoxicar tu cuerpo, porque aún hasta los propios médicos dicen que cuando se ayuna se desintoxica el cuerpo. Ya si no lo haces por espiritualidad, hazlo por desintoxicar tu cuerpo, que entraron radicales libres y te pueden enfermar tarde que temprano con algo. ¿Alguien está aquí? Ok, entonces, la muerte, es importante que veamos que la muerte es obscuridad. Éxodo 10:21, vamos a leer Éxodo 10:21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Noten ustedes, si siempre cuando va a venir un juicio o va a venir o cuando hay muerte o destrucción, todo se convierte en oscuridad. Todo es tinieblas. Es más, las personas cuando tienen problemas que se salen ya de control, que no pueden ellos manejar, se sienten como en un pozo oscuro, se sienten atados sin poder ver la salida, sin poder ver la luz. Porque todo tiene que ver con muerte, sea pensamientos, sea sentimientos, sean acciones, todo aquello que te ata, que te limita, tiene que ver con muerte y tiene que ver con obscuridad. La confusión también tiene que ver con obscuridad. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Que tu paz traiga la revelación y te muestre con discernimiento cuando las cosas las estés haciendo bien o cuando las cosas no las estés haciendo bien. ¿Ok? Bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Sí, cuando venga el tiempo final, la tierra se va a llenar de oscuridad, es decir, de muerte, caos y destrucción. Por favor, cuando vean ustedes que en tu ciudad hay caos y destrucción, ¿qué está reinando? Está reinando la muerte. ¿Sí? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo va a haber gran mortandad, en el tiempo del Apocalipsis. Y al haber gran mortandad es representado por grandes tinieblas. Y literalmente la tierra se va a oscurecer. ¿Han notado ustedes en estos últimos 2 meses de repente que nuestra ciudad está como un poco oscura, casi no hay sol? Sí, y eso es poco. Espérense cuando vengan los juicios. Si así hay un caos, imagínense en la ciudad, cuando vengan los juicios va a ser peor. Ahora tranquilos, no se preocupen. Muchos no van a morir ahogados, van a morir quemados. Porque la Biblia dice que el juicio próximo que viene tiene que ver con fuego y no tiene que ver con agua. Porque hay un pacto que hizo Dios con Noé que nunca más destruiría la tierra con agua, pero sí la va a destruir con fuego, como Sodoma y Gomorra, dice la Escritura. Y yo creo que va a haber una combinación de ambas cosas, pero lo que va a predominar es el fuego. ¿Ok? Así que la muerte está rondando, la muerte está cabalgando por sobre toda la tierra, no solo con las guerras que escuchamos y de los rumores de guerras,
no solo con las epidemias, no solo con las hambrunas. Hay 11 países de los 195 que viven con hambrunas y solo se quejan de uno, Palestina. Aparte de Palestina, hay 11 naciones que están muriendo de hambre y que están peor que Palestina. Pero están atacando al pueblo de la luz, que es Israel. Y las otras 11 naciones que están muriendo de hambre, ¿por qué no hablan de ellas? ¿Por qué? Porque son intereses que simplemente de odio y de rencor, de enojo contra una nación que trae y representa al Mesías que habrá de venir. ¿Están aquí? Entonces, tenemos que ver a la muerte no como un aliado, sino tenemos que ver a la muerte como un enemigo nuestro. Ahora, termino con lo siguiente. San Juan capítulo 11, versículo 11. ¿Sí? Dice la escritura así. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El que sigue, versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. La muerte, hay algunos pasajes que hablan que es como dormir. Pero hay una mala interpretación acerca del dormir. Porque el hecho de que yo duerma no quiere decir no quiere decir que esté muerto. Simplemente estoy en otro ámbito, en otra dimensión. Cuando yo duermo, cuando mi cuerpo reposa sobre el lecho, pero no hay muerte. Entonces quiere decir que cuando la Biblia habla de la muerte, está diciendo que tu cuerpo está ahí, pero tu conciencia no. Así de sencillo. Tú duermes, ¿sí? Cuando tú te duermes, está tu cuerpo ahí, pero tu conciencia no está ahí. Tu conciencia puede estar totalmente perdida o tu conciencia puede estar en un sueño, viajando en algo diferente a la dimensión de tu cuerpo. Número 2, el dormir es reposo, pero no es muerte. Es reposo, pero no es muerte. Por eso dice que el que muere reposa de sus obras, hablando de los hijos de Dios. Número 3, dice que Lázaro duerme, más Lázaro duerme. Porque realmente así veían a la muerte como un descanso. Y por eso hasta el día de hoy, cada vez que le dan el pésame a alguien, también llegan a decir que Dios le dé eterno descanso, eterno reposo. Y eso es un invento de nosotros. ¿Sí? Porque decimos que descanse. Cuando la realidad es que si la persona murió sin Cristo, la persona no está descansando. La persona está en un lugar de tormento. Ahora, cuando hablamos del tormento, tienen que entender que el Seol o el Hades es el lugar más profundo que hay sobre la faz de la tierra. Y está en el corazón de la tierra. Jesús lo reveló, dice la Biblia, que Jesús cuando murió bajó a las partes más bajas de la tierra. En Jonás capítulo 2, también si ustedes quieren aprender un poco más acerca de esto de la muerte, también ahí se nos dice a dónde está el lugar de los muertos. No está fuera de este planeta. El lugar de los muertos está aquí en la tierra. Sí, aquí está el lugar que es un lugar de profunda oscuridad, de profundas tinieblas. Ese lugar no hay luz, no hay exceso de luz, no hay ni un rayito de luz, no hay nada que pueda entrar a ese lugar. Está demasiado oscuro. Y nosotros no estamos diseñados para eso. El apagón que hubo en Europa, en Francia y en España, ¿no? Hace muchos días después de hoy, en algunos trajo como alivio y dejaron sus teléfonos y cosas por el estilo y prendieron fogatas y velas, hicieron veladas y todo el rollo. Pero hubo una gran desesperación en muchos y más a la nueva generación. Los chicos hoy en día no hay luz y se vuelven locos, sienten que algo le está jalando las patas, se lo está llevando al infierno. La falta de luz, la falta de energía, la falta de focos, la gente siente una desesperación tremenda al no haber luz. Nosotros, gracias a Dios, no, los que tenemos más de 40 años en adelante, disfrutamos de todo, si hay luz bien, si no hay luz también, ocupémonos de otras cosas, pero la nueva juventud de menos de 20 años, Dios mío, parece ser que la muerte llegó a sus vidas, porque no hay luz. Ahora ese lugar, no se preocupen, en ese lugar tampoco hay luz. En ese lugar no hay internet, en ese lugar no hay amigos, en ese lugar no hay parientes, en ese lugar no va a llegar tu exnovia a acompañarte, que también era igual de pecador que tú.
No va a llegar. Ese lugar se caracteriza por ser un lugar demasiado solo. Muchos se han inventado, no, pues nos vamos al infierno todos y ahí seguimos con la fiesta. No, señores. Ese lugar de los muertos es un lugar, dime, ¿acaso tú has visto que cuando entierran a alguien, lo entierran con toda la familia? Ni siquiera cuando matan a una familia completa o muere una familia completa, ni siquiera los entierran juntos. ¿Qué no le está diciendo algo eso? ¿No reaccionamos? ¿No queremos ver lo que realmente hasta en la vida natural estamos viendo? ¿Cuánto han visto asesinar a una familia en Yuriria, Michoacán? Mataron a 6 personas, creo, y de repente ves 6 féretros, no ves uno. ¿Por qué no los entierran juntos? Si al final del otro lado van a estar juntos. Eso es mentira. Hace 4 años que estuve en ese lugar y no hay nadie ahí. No me topé con nadie. Y hay varios amigos que ya murieron y murieron sin Cristo, de los cuales yo tenía en mente y recuerdo. Y en ese lugar no me topé con ninguno. ¿Por qué? Porque la mentira más grande que puede haber es que el diablo te haga creer que al ir a ese lugar te vas a encontrar hasta con tus camaradas. Y no importa que estemos aquí en el tormento eterno, pero estamos juntos, platiquemos. Y te acuerdas de las borracheras y te digo, no, señores, ese lugar es un lugar tan profundo y tan lleno de oscuridad, pero también está tan lleno de soledad que si tú eres de los que te gusta, no, yo prefiero solo que mal acompañado. Ándale, mijito, no te preocupes. En el infierno tendrás toda la eternidad para seguir solo. Hey, ese que ya no soporta a la esposa, al esposo, ya no soporto a los hijos, quisiera estar solo. No te preocupes, si tú no vives una vida adecuada en Dios, vas a tener toda la eternidad para estar solito. Hey, si algo Dios aborrece es que nosotros seamos racios, que nosotros seamos feos, que nosotros seamos lo peor cuando creemos que estar solos es mejor. Di conmigo, bendita familia, bendita esposa, bendito esposo, benditos hijos, que nos hace habitar y socializar en grupo. No hay cosa mejor que estar acompañado. Así que esas frases mentirosas de más vale solo que mal acompañado, ya quítatelas de tu vocabulario, porque el que no aprenda a vivir en familia, sí, está preparando su vida para el Seol. El que no aprenda a socializar, ay, es que esa es mi hermana, entre hasta los propios hermanos se caen mal. Es que mi hermana no la soporto. Es que mi hermano no lo soporto. Es increíble ver cuánto odio ha traído la muerte. Y esa persona que piensa de esa manera y que no es capaz de socializar, está más muerto que vivo. Ese amargado, esa amargada. Hey. ¿Están aquí? Por eso digan conmigo, gracias Señor por la iglesia. Porque lo que no sé hacer allá afuera, como es convivir con los demás y amar a los demás, en la iglesia voy a aprender, me voy a obligar y me van a enseñar a amar a mi prójimo como a mí mismo. Número 2, ¿Lázaro estaba muerto o estaba dormido? Ahora, cuando el Señor dice, no, Lázaro sí está muerto, pero ve cómo el Señor se refiere a la muerte. Solo Jesús se refiere a la muerte como un tipo de transición y no como un estado. Jesús habla con Lázaro y dice que la muerte es un estado de transición y no es, sí, no es que se refiera a que la persona no siente, no ve, no oye, no nada. Porque la mayoría de las personas mientras duermen, vamos a verlo, Job 33. Vamos a verlo para que vean que cuando el hombre duerme no está ni muerto, ¿sí? Tampoco muchas veces no está ni en el lugar que debe de estar, pero sí se presta esa etapa del sueño. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en otro nivel, en otro ámbito, en otra atmósfera. ¿Qué dice la Biblia? Job 33, por favor. Sí. Dame el versículo, ay, no lo recuerdo. Ay, déjenme ver si. Ay, ¿dónde está? Job 33.
Busca el versículo ahí en Job 33, de cuando el hombre reposa sobre su lecho. No recuerdes 13, 14, 12, 11. ¿Ya lo encontraste? ¿El 15? Ok, gracias. Sí, vamos a ver. A ver, dame desde el 13, 12, 13, sí, por ahí así. A ver, ¿por qué contiendes contra él? ¿Por qué no da cuenta de ninguna de sus razones? 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. ¿Cuándo hay una conexión en otra dimensión? Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormecen sobre el lecho. Mientras el cuerpo duerme, ¿sí? Hay una dimensión en la cual tú accesas. Hey, ¿están aquí? Y esto es extraño, pero es una realidad. Así que el que no tiene sueños está más muerto que vivo. Por eso, ay pastor, no sé qué me pasa desde que llegué a Cristo. Yo no soñaba nada, pues estabas todo muerto. Pero ahora que ya llegas a Cristo tienes un montón de sueños. ¿Y por qué? Porque estás vivo. Debes de entender hasta el aspecto de los sueños. Un día les voy a dar enseñanza de los sueños, cómo se interpretan los sueños y muchas cosas como tales, porque hay cosas que la Biblia nos revela. Pero en este caso de Job, cuando el hombre reposa sobre el sueño, no es simplemente un lugar, sino un estado a donde tú entras en una dimensión donde te conectas de lo natural al mundo espiritual. Por eso algunos en los sueños tienen pesadillas. Ay, sentí que se me subió el muerto y me estaba ahogando. Sí, se te subió el muerto, ¿eh? Sí, se te vino a oprimir un demonio, literalmente. No es que yo sentía que perros me querían comer. Sí, hubo demonios a manera de perros que vinieron para querer hacerte daño y atemorizarte. Sí, hay mucha realidad en los sueños, en el mundo espiritual. Y muchos de ellos es cuando tú reposas sobre tu lecho. Entonces recuerde, cuando escuchen el término dormir, no quiere decir que dejaste de existir. Tampoco quiere decir, que es un lugar en una cama. No, quiere decir que es una transición de un estado a otro, de un ámbito a otro ámbito. ¿Ok? Ahora, número 2. Vemos a Lázaro que cuando el Señor llega, había algo que estaba muerto en Marta. ¿Qué estaba muerto en Marta? ¿Saben qué estaba muerto en Marta? Porque le dijo, mandaron a decirle a Jesús, Jesús, tu amigo está bien muerto o está bien grave, por favor ven para que lo sanes. Y Jesús se tardó todavía 2 días en llegar. Fíjense bien, qué amigo. Con ese amigo, ¿para qué quieres enemigos? Pero es necesario por lo que iba a enseñar el Señor, pero no es el tema. Número 3, vemos nosotros que Jesús tarda en llegar, y les dice a sus discípulos que lo va a ir a despertar del sueño, es decir, lo va a levantar de la muerte. Pero ¿cuál es el primer obstáculo con el cual Jesús se encuentra? ¿Con la piedra en la tumba o con la piedra de Marta? Porque a veces hay 2 tipos de piedras. A veces hay 2 tipos de piedras, no sabes con cuál te encuentras, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿con cuál piedra se encontró el Señor? O sea, sí, a veces con la piedra de Lázaro, ¿cuál era la más problemática? ¿La piedra de la tumba o la piedra de Marta? La piedra de la tumba no le dio ningún problema al Señor, la que le dio problema fue la piedra de Marta. ¿Y cuál era la razón? Bien teóloga, ¿sí? Era pero bien espiritualoide. ¿Por qué? Porque le dijo, Señor, si aquí hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto. Ok. Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Cuál? ¿Qué es lo que marca la diferencia? No, ¿cuál es lo que marca la diferencia? Se lo estoy diciendo. Marta, Marta, no te he dicho. Entonces, ¿qué marca la diferencia entre la vida y la muerte? Creer, creer. Te estoy hablando de la tumba, te estoy hablando del Seol, y muchos no están creyendo. Creer es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y para que las tinieblas se disipen, se necesita la gloria de Dios, porque mientras las tinieblas cubren toda la tierra, sobre vosotros será vista
La gloria de Dios, aleluya. Y entonces le dice: Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tu hermano resucitará. Y vean a la teóloga, vean a la exégeta, vean a esta mujer diciéndole: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Vean cómo ven el asunto de la muerte. O sea, es imposible, no hay manera de resucitar. No hay manera, ya el que se murió, se murió. Vean cómo tenían el concepto de la muerte. Ya el que se murió, se murió. No hay manera de que pueda regresar a nosotros. David también lo dijo: es más fácil que yo vaya a él. Y no estaba, ¿cómo va? A ver, si no hubiera vida después de la muerte, ¿por qué David dijo en esta revelación de la palabra: sí, es verdad, ya se murió mi hijo, y es más fácil que yo vaya a él a que él vuelva conmigo? Si ya está muerto, ¿por qué dijo esas palabras? Porque la muerte no tiene que ver, sí, con un estado, sino con un lugar. La muerte no tiene que ver con un estado, sino con la muerte no tiene que ver con una condición, dejar de existir, sino con porque mi hijo ya se murió, y es verdad. Sí, es más fácil que yo vaya a él a que él venga a mí, que la única manera para encontrarse con su hijo, que estaba vivo en el más allá, era que él tenía que morir aquí para poder ir con él allá. ¿Sí lo notan? ¿Están aquí? Ahora, por favor, entiendan: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces vemos a una Marta que representa la piedra, que es la incredulidad en el corazón de personas. Tengo al amigo, tengo a Jesús. Sí, Jesús es mi amigo, pero ¿por qué te tardaste en venir? Con el derecho de reclamar. Como si Jesús no conociera los tiempos, la hora, el minuto en el cual Él va a obrar. ¿Tú crees que Dios puede obrar ahorita en tu vida? Este es el minuto en el cual Dios puede obrar. Te puede sacar del hoyo donde estás. El lugar de los muertos, número 3, sí, es un lugar de obscuridad. Jonás, capítulo 2, léanlo por favor. ¿Y cuánto tarda una persona en asfixiarse? ¿Alguien sabe de medicina aquí? Por ejemplo, si cae en el agua, ¿cuánto tarda en perder el sentido la persona? ¿Cuántos minutos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien sabe? Son minutos, no recuerdo exactamente, no quiero mentir. Pero cuando una persona cae en el agua y se hunde, ay, pobrecito, se ahogó, ¿cuánto sufría? No sufrió nada. No sufrió nada. ¿Saben por qué? Porque cuando él quedó hundido, solamente no llegó oxígeno a su cerebro, y eso hizo que se perdiera el conocimiento. Y al desmayarse, que fue en cuestión de minutos, sí, la persona no sintió nada, solo sintió como un sueño. Por eso la Biblia dice que la muerte es como un sueño. No está diciendo que es como estar dormido y despertar hasta el día del juicio. No, señores. Está diciendo que es como un sueño, porque cuando tú mueres, te estás muriendo y ni siquiera sientes que te estás muriendo. Por eso dice: ay, qué bonita muerte, se murió dormido. Pues todos se mueren dormidos. O todos se duermen cuando se mueren. Dos cosas que suenan distintas, pero son una realidad. Así que vemos nosotros cómo Jesús muestra que Él es la resurrección y la vida, y donde está Él, la muerte se termina. Es más, cada vez vemos que Jesús, a donde Él se paraba y había muertos, la muerte se terminaba. ¿Se acuerdan cuando llegó con la hija de Jairo? Pasó lo mismo. Estaba el funeral, estaba en la pompa fúnebre, en todo su apogeo. Llegó Jesús y ya se acabó el funeral. Vámonos, ya resucitó la muchacha. Y luego llevan a enterrar al hijo de la viuda de Naín. Ya lo iban a enterrar, ya llevan el féretro para sepultarlo. ¿Y qué creen? Se terminó el proceso fúnebre. ¿Por qué? Porque Jesús llegó y tocó la caja y se levantó el muerto. ¿Qué nos muestra eso? Que Jesús nunca toca el aspecto de la muerte como un dejar de existir, sino como una transición. Cuando Él dijo: cuando yo muera, voy a resucitar. Vean, Él no habló de la muerte como dejar de existir o caer en un sueño. Él habló de la muerte como una transición. De un estado a otro, de una condición a otra condición. Y cuando resucitó lo confirmó, que dijo: no me toques, Marta, porque hoy no he subido a mi Padre y no he sido glorificado. Transición. La muerte no es un estado, sino es un
lugar de transición. ¿Quieren más o ya nos vamos? Bueno, ¿quieren saber cómo es ese lugar? Escuchen la primera prédica, pero se los digo también ahorita. Ese lugar tiene 3 características. Para los que quieren ir de visita, si quieren. Ya le dije a Dios, Señor, no me vuelvas a llevar a ese lugar. Yo cuando veo muchos que fui al infierno y fui al lugar de los muertos y viene y predican con una oficialidad y cada vez que yo hablo de ello me da, ay, y no porque sea cobarde, sino porque aprendí a amar y a respetar a Dios desde esa dimensión. ¿Están aquí? Y a valorar a Dios como mandó a su Hijo para que yo evite estar en ese lugar. Y ahora Dios me envía a ti. Sí, al rico el Señor no le permitió regresar, pero a mí sí. Para decirte que huyas y escapes del lugar de los muertos. Deja de ser ese hombre, esa mujer feo. Pastor, pero si así es mi cara. No me refiero a esa fealdad. Me estoy refiriendo a tu carácter, a tus modos, a cómo eres. Y comienza a convivir con los demás como Dios manda. Sea amable, cortés, sea amoroso, cálido, tierno. Es que así era mi padre. Tu abuelita también era así. Pero tú no, porque ahora en Cristo tienes que ser diferente. ¿Alguien está oyendo? Hay que huir de ese lugar. Hay que huir del lugar de los muertos y de la muerte misma. Es el enemigo a vencer. Y solo en el nombre de Jesús se puede vencer. Pero la forma para poder vencer no es que te des un entre con ella, sino que reconozcas que sin Cristo no puedes hacer nada y sin tu hermano tampoco. Si Dios dice que 2 son mejor que 1, 3 mucho mejor, entonces aprendamos a amarnos y a convivir los unos a los otros. Número 1, ese lugar es muy oscuro. No logras verte a ti mismo. Número 2, ese lugar es un lugar de mucha soledad. Ahí nunca vas a encontrarte con nadie. Así como te vas en el féretro solitito, así te vas a quedar la eternidad solitito. Hey. Ahora sí le vas a hacer una canción. Solo con mi soledad, solo con mi sentimiento. Ahí sí vas a poder gritar, berrear y decir por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Ahí vas a poder decir lo que quieras, pero nadie te va a oír, manito. Nadie te va a oír, manita, nadie. Así que ahí vas a poder hacer lo que gustes y no fastidiar, ni molestar, ni lastimar a nadie. Soledad. Y número 3, ese lugar es muy frío. Y al estar ahí, aunque no ves tu cuerpo, sientes como si estuvieras desnudo. Y hace tanto frío que yo recuerdo que le decía, y no paraba. Por horas yo estaba ahí en ese lugar haciendo eso. Y le hacía así por 2 razones. El miedo que sentía, el terror que sentía, pero a la vez también el frío que tenía. Así que, si eres frío, no te preocupes, ese clima te va a quedar muy bien. Si te gusta mucho estar muy solo, y ya no soportes ni a tu mujer ni a tus hijos, no te preocupes, ese lugar está exclusivamente diseñado para ti. Hey. Y si a ti te gusta mucho estar solo en tus meditaciones oscuras, no te preocupes, ahí vas a tener mucha noche para meditar. Estemos de pie. Continuamos la próxima semana con el tema. Hoy apenas más di introducciones en los dos servicios, pero la próxima semana profundizamos un poco más sobre el tema de la muerte. ¿Ok? No vayan a salir con su cara de como que fueron a ver a un brujo en lugar de haber venido a la iglesia. Cuando vayan a ver a un brujo y el brujo les dice tantas barbaridades, salen todos espantados. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, es que qué tal si... No. Te estoy dando la enseñanza para que salgas con alegría y para que disfrutes la vida. Tócate, pellízcate. Ay, estoy vivo, Señor. Estás vivo, tienes la oportunidad de ver la luz. Si estás vivo, tienes la oportunidad de estar bajo su calor, bajo su amor, aleluya. Y si estás vivo, tienes la oportunidad de seguir conviviendo. Así que bienvenido a esta casa donde se te enseñará a convivir el uno con el otro. Hey, ¿están de acuerdo?
Y cuando traigas tu ofrenda aquí y te acordares que tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda y regresa con tu hermano y ponte a cuentas. Por si acaso la muerte llegare a tocar tu puerta. Pastor, ¿por qué me dice eso? Yo solo te digo que debemos estar preparados todos los días para poder enfrentarnos a este enemigo que es la muerte. Te digo algo. Si la muerte llega a tu vida, repréndela. Te quiere atacar, repréndela. No le permitas que te toque. Si la muerte quiere llegar a tu vida, clama el nombre de Jesús. Pastor, ¿cómo le hago? Clama: Padre, en el nombre de Jesús reprendo a la muerte. Sálvame, Padre, en el nombre de Jesús. Es todo lo que tienes que hacer. No tienes que inventarte nada, solamente clama al Padre en el nombre de Jesús. Apela a la misericordia de Dios. Invoca, porque la Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque hay personas que no saben, les llega esa lucha y no saben qué hacer. Yo te estoy enseñando no solamente lo que es ese lugar, sino también te estoy enseñando y te estoy equipando, porque de aquí a 50, 80 años que te llegue este ente a querer atacar, tú sepas cómo hacerle para reprenderlo. ¿Estás de acuerdo? Padre, te damos gracias. En el poderosísimo nombre de Jesús, toma nuestra vida. Tú eres el dador de vida. Tú le diste a nuestra vida días, meses y años para vivir sobre esta tierra. Y todos los años que nos des de vida, permítenos vivirlos para ti y para tu gloria. Permítenos ser amables, corteses, caballerosos, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida para con nuestro prójimo. Permítenos socializar y arrancar de nosotros toda esa amargura que hace que nos dividamos los unos a los otros y que nos hace que caminemos por sendas de muerte. Padre, en el nombre de Jesús pongo delante de ti esta iglesia para que le cubras y le protejas, y para que no permitas que la muerte, Señor, pueda asediar a nadie. Nosotros estamos diseñados y hechos para vivir, y bajo esa influencia de vida, hoy operamos, hoy caminamos, Señor eterno, porque tú eres el dador de vida y en ti hemos creído. Padre, permite que muchos sean bendecidos o prosperados en esta semana, y que nada falte sobre de ellos, y que todo sea cubierto conforme a tu gloria y a tu gracia y a tu misericordia. Bendice las ofrendas y los diezmos que se depositan, y que todos sean, Señor, prosperados en el área que necesiten. Por Cristo Jesús.